Meditaciones y mensajes proféticos de la Santísima Virgen María, dados a Agustín del Divino Corazón, profeta de los últimos tiempos. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, tomo 1. Día 10. Proseguid vuestro camino de cruz. 6 de enero de 2010. Amados hijos, proseguid vuestro camino de cruz, camino estrecho, espinoso, pero camino que os lleva al cielo. Proseguid con vuestros ojos levantados al cielo, cielo alfombrado de azul, cielo mullido de estrellas, cielo infinito, cielo abierto para las almas que viven según la divina voluntad. Proseguid con vuestro corazón unido al Sacratísimo Corazón de Jesús, corazón que arde en la llama de amor divino, corazón con varios aposentos, dispuestos a daros albergue, corazón que es asilo de protección para el tiempo de la tribulación que estáis viviendo. Proseguid tras las huellas de Cristo, huellas que perfuman vuestro andar, huellas que os llevarán al lugar donde Él vive, huellas inconfundibles porque son las pisadas del Maestro de sandalias desgastadas. Proseguid el camino de la adoración y de la reparación. Son muchos los pecados que hieren nuestros sagrados corazones. Son muchos los impíos que traspasan nuestros corazones unidos con dardos de desamor. Proseguid vuestra marcha unidos a mi ejército victorioso, porque hay una batalla espiritual entre las potestades del cielo y las del infierno. Proseguid por las sendas de la mortificación y de la penitencia, porque habrá una persecución sangrienta en contra de los verdaderos discípulos y apóstoles del Señor. Persecución aún dentro de la misma iglesia, porque Satanás se ha infiltrado, ha seducido a algunos de mis hijos que ya no trabajan para Jesús, sino para las potestades y principados del infierno. Ha sembrado en sus corazones veneno letal, veneno que los hace aparentemente religiosos, obedientes a los mandatos del Santo Padre, el Papa, pero llevan dentro del corazón el aguijón de la desobediencia, de la herejía. Proseguid con el Santo Rosario en vuestras manos y ofrecédmelo por todos los que son injustamente perseguidos, calumniados. Satanás suele utilizar personas buenas para destruir las obras de Dios. Reparad por ellas. Tienen una cuenta pendiente que pagar para ir al cielo. Proseguid con vuestra Madre del Cielo, Madre que os está recordando por última vez los mensajes dados en muchas partes del mundo, porque el tiempo de la misericordia ha terminado, el tiempo de la tribulación y la justicia está en curso. Hijos carísimos, la persecución sangrienta contra los que son fieles a Jesús y a su Evangelio es el tercer signo que evidencia que estáis en el final de los tiempos, porque en aquel tiempo seréis entregados a los magistrados para ser puestos en los tormentos y os darán muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por ser discípulos míos. Mateo 24:9. Discípulos que no caminan tras las directrices del mundo, sino bajo los preceptos del Evangelio. Discípulos que imitan las virtudes del Maestro. Discípulos que alegremente llevan sobre sus hombros la cruz a cuestas. Discípulos que se consideran peregrinos que van en busca de la patria celestial. Discípulos con aroma de santidad, aroma que los lleva a repudiar las cosas del mundo, aroma que los lleva a detestar el pecado, aroma que los lleva a anunciar y denunciar, aroma que los lleva a vivir la sana doctrina, doctrina que jamás podrá ser cambiada, doctrina clara que vaya en perfecta coherencia con la doctrina predicada por Jesús, doctrina que choca con las corrientes del modernismo, doctrina aferrada a la tradición, doctrina que los lleva a ser incomprendidos, repudiados por una sociedad depravada, sociedad que no compagina con las enseñanzas de Jesús, enseñanzas según ellos obsoletas, incompatibles con el progreso y adelanto del mundo. Hijos míos, son muchos los enemigos que asedian al Papa, enemigos que trabajan solapadamente para destruir la Iglesia, enemigos que van en contra de sus pensamientos y doctrina tradicional. Orad por mi Hijo amado, el Papa. Son muchos los enemigos para el resto fiel amparado por mi protección maternal, resto fiel defendido por San Miguel Arcángel, resto fiel que padece vejámenes,
humillaciones por ser discípulos aceptos ante los ojos del Señor. Resto fiel, que tendrá que esconderse ante el poderoso enemigo que tomará el puesto que no le pertenece. Resto fiel, que enfrentará duras batallas, pasará por dolorosas pruebas. Resto fiel, que permanecerá, aún pasando por duras batallas. Hijos amados, consagraos al mi inmaculado corazón para que apetezcáis las cosas del cielo, para que os revistáis de las fuerzas necesarias para este tiempo de tribulación, porque muchos serán los ataques, muchas las persecuciones para el resto fiel de la Iglesia. Os amo y os bendigo. Amén. Día 11. Es el último llamado. Sois libres de elegir. 6 de enero de 2010. Hijos carísimos, atended a mi último llamado. Tanto tiempo os he estado hablándoos de lo mismo y mis palabras caen en el vacío. Mis mensajes son poco leídos y muchos menos vividos. La indiferencia de mis hijos lastiman mi inmaculado corazón. La renuencia que hay a estas manifestaciones me hacen llorar. Entiendo que hay proliferación de mensajes de dudosa procedencia, mensajes que llevan a la confusión, mensajes que llevan a la pérdida de la fe, mensajes que no han sido dados por el cielo, han sido creados, imaginados, mensajes de pseudovidentes que se atribuyen misión profética, mensajes que ya han sido leídos o escuchados. Hay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y no ven nada. Ezequiel 13:3. Vanas son las visiones que ellos tienen, y embustes sus adivinaciones, cuando dicen, el Señor ha dicho, siendo así que no son enviados del Señor, y persisten en asegurar aquello que han anunciado. Ezequiel 13:6. Discernid bajo la luz del Espíritu Santo, Espíritu que sopla y actúa en este final de los tiempos. Pedid que se os muestren las verdaderas manifestaciones e intervenciones de Dios. Son pocos los profetas, son pocas las almas privilegiadas que reciben comunicaciones del cielo. Permaneced alertas para que no seáis engañados. No andéis más de un lado para otro por el prurito de oír novedades. Sosegad vuestro espíritu, aquitad vuestro corazón e id al sagrario que Jesús os espera para daros todo su amor. Jesús os espera para revelaros sus secretos y tesoros escondidos, porque ya ha llegado la hora de mostrarlos, de darlos a conocer, porque el tiempo se os acaba. La proximidad de los acontecimientos es sorprendente. Os llegarán en el momento menos pensado. Por eso el cielo os ha ido avisando, os ha estado preparando para que esperéis la pronta venida de Jesús sin temor. El mundo se encuentra envuelto por una ola inmensa de oscuridad. El mundo está al borde de un cataclismo universal. Pero lo peor de todo esto es que el mundo ni siquiera se ha dado cuenta. Satanás ha obnubilado y enceguecido espiritualmente a la humanidad de duro corazón a los llamamientos divinos, humanidad que ha caído en la trampa de Satanás, hacerles creer que no existe para después pasarles la cuenta de cobro. Hijos míos, no seáis de aquellos que dicen, siempre se nos ha hablado de la segunda venida del Señor y hasta ahora nada ha pasado. Pensad el porqué de tantas apariciones y avisos del cielo. ¿Por qué las lágrimas de las imágenes? ¿Por qué los milagros eucarísticos? La respuesta es clara, es sencilla. Pronto la tierra volverá al orden primero de la creación. Pero antes que todo esto ocurra, sucederán signos que os muestran que estáis en el final de los tiempos. Signos profetizados como el horroroso sacrilegio, en el que aparecerá el hombre impío, el cual se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se dice Dios, o se adora, hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y entonces se dejará ver aquel perverso, a quien el Señor Jesús matará con el resuello o el solo aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su presencia a aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de milagros, señales y de prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 9.
prodigios que engañarán aún a los mismos elegidos, prodigios que harán del hombre impío simio de Dios, porque aquí se cumplirá lo predicho por el profeta Daniel 9:27. Cesarán las hostias y los sacrificios. Hijos amados, la presencia de Jesús en la Eucaristía es verdadera, precisamente por el amor desbordado que os tiene. Se ha quedado vivo en la hostia consagrada, hostia que debéis adorar porque en ella reside Dios, hostia que debéis reparar porque son muchos los ultrajes, las profanaciones contra el cuerpo eucarístico de Jesús. Sed, pues, soldados valerosos de mi ejército victorioso, defended a Jesús en la Eucaristía, adoradle por los que no le adoran, glorificadle por los que no le glorifican. Consagraos a mi inmaculado corazón. Es una urgencia de este final de los tiempos, tiempos de terrible confusión, tiempos en los que los dolores de parto ya han comenzado. Os recuerdo, es el último llamado, sois libres de elegir, el cielo os está dando infinidad de oportunidades, es vuestra decisión. Solo os alerto para que os evitéis sufrimientos, para que os ganéis una morada en el cielo. Día 12. Os llamo a la oración, al arrepentimiento. 6 de enero de 2010. Hijos amados, os llamo a la oración, al arrepentimiento verdadero de vuestras culpas. Reparad, porque son muchos los pecados que comete la humanidad. Reparad, porque el hombre no se comporta según las leyes de Dios, actúa movido por los dictámenes de Satanás. Reparad, porque los fenómenos sobrenaturales son considerados productos de la mente, menguándoles su carácter sobrenatural. Reparad, porque borrascas impetuosas arrastran a muchas almas a las profundidades del infierno. Reparad, porque el demonio está haciendo de las suyas, ha instaurado su reinado en el corazón de muchísimos hombres. Reparad, porque el mundo ha tergiversado el Evangelio, ha deformado la palabra. Reparad, porque lo divino, lo sagrado ha perdido valor, la fe escasea en el corazón de mis hijos. Reparad, porque el mundo se ha vuelto pagano. Dios ya no ocupa el primer lugar en el corazón de las criaturas, y mucho menos en el seno de las familias. Reparad, para que la humanidad entera vuelva sus ojos a Dios, para que comprenda que la vida sin Dios es nula, vacía, para que sientan la necesidad de buscar el perdón, perdón que solo lo hallarán en el sacramento de la confesión, perdón que es vital para la vida plena, vida en abundancia. Queridos hijos, el final de los tiempos va precedido por algunos signos que muestran palpablemente la parusía, advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos, como los fenómenos extraordinarios que aparecerán en el firmamento que os muestra a Dios como infinito, que os lleva a evocar las moradas que el Padre Eterno os tiene preparadas. Tantas veces, hijos míos, me ha aparecido, tantas veces se ha dado manifestaciones sobrenaturales y la humanidad entera no ha querido despertar, no ha sabido leer los signos y señales que acompañan el final de los tiempos, tiempos en los que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día grande y patente del Señor. Hechos 2:20. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder y majestad. Mateo 24:30. ¿Qué más fenómenos extraordinarios queréis ver? Fenómenos que os muestran que Dios existe, fenómenos que os deben llevar a una conversión perfecta, fenómenos que son voz de alerta para que cambiéis la vida y os acerquéis al Señor, fenómenos que son anuncios para la segunda llegada de Jesús, fenómenos que os demuestran que la eternidad es una realidad en la que tarde o temprano tendréis que enfrentar. Hijos amados, como maestra que soy de cada uno de vosotros, me encuentro en la necesidad de daros estas lecciones del cielo, porque es importante que os preparéis al pronto regreso del Señor. No quiero que ante su llegada seáis sorprendidos dormidos y sin aceite en vuestras lámparas. No quiero que os pase lo mismo que a las vírgenes necias, vírgenes que llegaron tarde
al convite y hallaron las puertas cerradas. Solo os pido que permanezcáis en vela, caminando por las sendas de la oración, mortificación y penitencia. Os pido que viváis los mensajes de la misma manera como el pueblo de Israel obedeció a Moisés y dejó Egipto para ir hacia la tierra prometida. Por la premura del tiempo debéis dejar las vacilaciones, los titubeos. Cortad con todo lo que sea pecado y reparad, porque la justicia de Dios pronto se dejará ver y sentir. Consagraos, hijos míos, a mi inmaculado corazón. Integrad las filas del ejército victorioso y combatid conmigo al enemigo que será derrotado, enviado a los abismos más profundos del infierno, porque muy pronto, así como en los tiempos de Noé, unos pocos se refugiaron en el arca construida por sus propias manos, en este final de los tiempos, unos pocos se refugiarán en mi inmaculado corazón y se salvarán. La consagración a mi inmaculado corazón obrará prodigios espirituales en vuestras vidas. Recibiréis un toque divino de mi maternidad. Seréis mis hijos amados, a los que siempre protegeré, porque mi manto celestial siempre os estará cubriendo. Consagrándoos a mi inmaculado corazón, vuestros miedos se diluirán. Volveréis al camino del Señor. Seréis peregrinos en la tierra que esperan la pronta venida del Señor.